Bendiciones, mis amados. Bueno, cada vez que me ausento es porque Dios me tiene en algún otro lugar haciendo algo. Y fue glorioso. Pero ahora estamos en la continuación de algo que yo pensé que iban a ser 15 o 20 capítulos, y Dios no ha permitido que me mueva de este lugar ni de esta serie. Estamos en el tabernáculo hecho por las manos de Dios en el corazón del hombre. Y cuando hablamos del tabernáculo hecho con las manos de Dios en el corazón del hombre, es algo que Él había prometido que iba a hacer. Y que esa administración de que ya nadie le preguntaría a nadie, sino que Dios mismo nos enseñaría, es esa vida de comunión con Cristo y el Espíritu. Y eso es lo que el Señor está reclamando en este tiempo a su iglesia. La iglesia perdió la vida con Cristo y la vida con el Espíritu Santo. Y cuando hablo de perder, no es que lo perdió totalmente, porque si no, entonces ni siquiera iríamos a la iglesia. Estoy hablando de la obediencia a Cristo y de la obediencia al Espíritu Santo. Y qué difícil nos es poder doblegarnos para entregarnos en sus brazos. Aquellos no tenían toda la escritura que nosotros gozamos hoy, pero se entregaban. Claro, los apóstoles y sus seguidores vivieron los acontecimientos. Era más fuerza. Pero había más gloria para la iglesia de este tiempo que sin verlo creería. Aquellos tuvieron que pagar con su vida. Hoy todavía en algunas partes del mundo mueren hombres por hablar del Evangelio, por hablar de Cristo y por hablar del Espíritu Santo. Pero la gran mayoría de los creyentes no tienen que hacer ningún sacrificio para abrir su boca y confesar a Jesús. Más sin embargo, cuando más información tiene la iglesia hoy, es cuando menos la iglesia conoce a su Dios. Y entonces, el Señor me ha enfocado en lo siguiente. Gran parte se debe a el hombre y la mujer de Dios que yo coloqué al frente de mi redil, porque se apartaron de servirme a mí para servir en mi obra. Y tú dirás, pero ¿no es ese el llamado acaso de servir en la obra del Señor? Bueno, ese es el segundo nivel, porque el primer nivel es servir al Señor de la obra, para que no nos hallemos haciendo la obra en nuestras fuerzas. Y todo porque el mundo logró penetrar la iglesia con sus deseos. Y entonces los hombres y mujeres de Dios, al dejarse penetrar por los deseos engañosos del mundo en su vida natural, se fueron apartando del Señor. Al punto de que hoy en día nos encontramos, y a mí me queda verlo, ¿cierto?, en televisión, en internet, en radio, en los libros que se escriben, ¿cierto?, donde el protagonista es el que escribe el libro, ¿cierto?, cómo hay un reclamo para este tiempo exactamente igual que lo hizo el Señor 400 años antes de que llegara Juan el Bautista en Malaquías capítulo 2. ¿Por qué razón? Porque el pueblo escogido de Dios estaba menospreciando
el sacrificio que se debía de hacer por sus pecados. Pero sí reclamaban la bendición. No valoraban el sacrificio del cordero, pero sí estaban reclamando a gritos y hablándole a Dios que dónde estaba, que los había dejado, que se había olvidado de ellos, que para qué servirle de esa manera. Eso es muy parecido a lo que se está viendo hoy, con la tremenda blasfemia de que ya no es un chivo, un cordero de 4 patas, ahora es el Dios mismo, que no estamos valorando el sacrificio del Señor, cosa diferente que sí hacían los apóstoles en los primeros años de la iglesia. Si tú miras allí, Hechos capítulo 3, versículo 16, cuando un hombre que siempre pedía limosna, Pedro y Juan le ordenan que se paren, y el hombre se para y deja de ser un tullido. Sí, porque las cosas en el espíritu se mantienen. Tú quieres comprobar tu vida espiritual, que las cosas que tú hagas en Cristo y el espíritu permanezcan. O sea, las cosas de Dios, nunca tú vas a mirar en las cosas del Señor, que le dio la vista a un ciego y un mes o 2 meses más estaba igual o estaba peor. O un parapléjico se paró y a los meses estaba peor que antes. No, cuando el Señor toca a alguien, lo cambia para siempre. Entonces, ¿por qué? Porque no es en nuestra fuerza, es en el poder de Dios. Y entonces los apóstoles le hacen bien claro a la gente que está aturdida viendo que el poder que estaba en el Señor Jesús está en ellos. Entonces ellos lo primero que van a hacer es aclarar que de ellos no es. Entonces dicen, y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. O sea, cuando él habla del poder del nombre, y aquí quiero hacer un pequeño énfasis en esto, porque la iglesia habla del poder del nombre. El poder del nombre, y el nombre tiene poder, es que todos ellos, creo que estamos en Hechos capítulo 3, conocían de los antecedentes de Jesús. Hablar de Jesús era hablar de poder, de señal, de milagro, de una palabra con autoridad, de alguien que se paraba como profeta y retaba a las élites religiosas que no estaban haciendo lo que Dios le había mandado hacer, que se habían engranado con los romanos para obtener beneficios propios. Entonces el nombre del Señor Jesús era hablar de poder, de autoridad. Entonces cuando ellos están hablando de eso, están hablando de lo que la gente conoce que es el nombre. Primera pregunta hoy en el desafío: ¿conoces tú lo que significa el nombre? ¿Has tenido en tu vida testimonio de poder, de la autoridad, de liberación, de sanidad? Porque eso es lo que testifica que el nombre de Él representa autoridad y poder. Y por la fe en Él. Cuando habla de por la fe en Él, está hablando que ellos no le hablaron al paralítico basado en porque gritaban, hablaban o profetizaban, sucedía. No, ellos le estaban hablando a ese paralítico basados en la confianza que ellos tenían de invocar a su Señor Jesús, porque de la manera que ellos lo habían visto actuar, volvería a hacerlo. Si ellos clamaban a ese nombre, al nombre del Señor Jesús. Entonces, estamos viendo un evangelio basado todo en los atributos del Señor.
donde se valore el sacrificio del cordero. Porque Malaquías 2 habla de la gente que no le daba valor al cordero que sacrificaban ellos para que sus pecados fueran ocultos por un tiempo, hasta el próximo sacrificio. La iglesia de hoy no valora, y esto es lamentable, el sacrificio hecho por nuestro Dios para liberarnos del pecado y quitarle el dominio a la iniquidad para que tenga control sobre nuestra vida. Ya son pocos los ministros que hablan del Calvario, que hablan del Getsemaní, que hablan del castigo en el pretorio, que hablan caminar debajo de la cruz con Simón de Cirene, que hablan de su cruz, que hablan de su corona, de su costado, de su sangre, de su nombre, de su resurrección, que hablan de la venida del Señor, que amamos ese momento sin saber si nos va a tocar o no, pero nosotros trabajamos esperando que Él venga por nosotros. ¿Dónde están esos mensajes que empoderan a Jesús en la iglesia? No los vemos, porque no se valora el sacrificio. Es más fácil estar hablando solamente de bendición, prosperidad y abundancia. Pero cuando miramos realmente nuestras congregaciones, mírame cuántos millonarios han crecido, han nacido, cuántos empresarios, en base al evangelio que estamos hablando, cuántas personas tienen pasión por este negocio de Dios. Sí, porque es un negocio de Dios. ¿Cuántas personas tienen esa pasión por ese Dios? Entonces, vamos a empezar ahí donde el Señor le reclama la falta de valor al cordero que están sacrificando el pueblo de Israel, que no es nada diferente a lo que la iglesia hace hoy. Como lo había expresado 500 años atrás en Malaquías 2:1-9, ahora sacerdotes, esto es para ustedes. Está hablando nuestro Señor. Ustedes han de obedecerme y deben tomar en serio el honrarme. Claro, estoy leyendo textos muy pegados a los originales, porque le está hablando a los sacerdotes y lo que les está requiriendo es la falta de seriedad, de obediencia y de respeto para honrar ese sacrificio. Entonces dice, ustedes han de obedecerme y deben de tomar en serio el honrarme. Si no lo hacen, yo los maldeciré. Y como no han tomado en serio el honrarme, yo convertiré en maldición incluso los beneficios que obtienen de su sacerdocio. Lo dice el Señor Todopoderoso. O sea, hay una demanda muy fuerte contra el sacerdocio que no está haciendo lo que el Señor le mandó hacer. Y sé que la iglesia ha ido en un crecimiento, pero también en ese crecimiento la iglesia ha sido infiltrada por los deseos del mundo, engañando su servicio, que es lo más importante en la vida de un ministro para el Señor. Sí, pero es que si yo sirvo a Dios, lo que hay es bendiciones en casi todos los libros para mí. Sí, yo no dudo de que el Señor tenga bendiciones para nosotros, pero antes de que las bendiciones lleguen, Él desea ardientemente que tú y yo cumplamos el sacerdocio por el cual Él nos preparó. Profeta, y esto es para todos, sí. Él dijo que ella preparar un reino de sacerdotes para Él, todos nosotros, ¿ya? Y dice, y como no han tomado en serio el honrarme, yo convertiré en maldición incluso
los beneficios que obtienen del sacerdocio. Lo dice el Señor Todopoderoso, versículo 3. Voy a privarlos de su poder y a arrojarles a la cara el estiércol de los animales que traen a sacrificar. Esto es muy fuerte porque el Señor les está hablando. Ellos llevaban lo cojo, lo tuerto, lo malo, lo inservible, lo flaco. Lo que no se lo ofrecían a su rey se lo iban a ofrecer al Dios Todopoderoso. ¿Ya? Y entonces el estiércol de los animales, porque no sé si tú has estado alguna vez en un matadero, cuando están degollando un animal, en las fuerzas por vivir, inmediatamente comienza a deyectar estiércol, sea caballo, vaca, lo que sea. Yo lo he visto con mis propios ojos. Entonces el Señor dice, mira, como ustedes no valoran mi sacrificio, ¿cierto? Y no le dan la importancia, ni están dispuestos a honrarme por el sacrificio que hice con mi hijo, porque esto lo estoy trasladando espiritualmente a nuestro tiempo. Yo voy a coger el estiércol del sacrificio y se lo voy a restregar en la cara. Eso es lo que él estaba hablando en Malaquías capítulo 2. Dice que traen a sacrificar y junto con el estiércol también ustedes serán barridos. Y así sabrán que yo les he dado este mandato para que mi alianza con Leví permanezca firme. Lo dice el Señor Todopoderoso. Número 5, hablan de la alianza. Dice, mi alianza era vida y paz. ¿Qué era la alianza del Señor? Darle vida y paz. ¿Será esta vida y esta paz para el cielo? ¿O será esta vida y esta paz para la tierra? Ajá, es para la tierra, mi amado hermano, mi amada. Si nosotros valoramos el sacrificio de Dios en el Cordero de Dios, en los méritos de nuestro Señor Jesús, Él nos va a dar la vida que Dios sabe dar y una vida llena de paz. Ya hace unos capítulos atrás te leí la palabra shalom, lo que significa, ¿ya? Dice, mi alianza era vida y paz para Leví. Se las di para que me respetara y me temiera. Y él me mostró temor y reverencia. Entonces, cuando va a empezar el 6, vuelve a tocar a Leví. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber lo que simboliza Leví en el sacerdocio. No Leví como el hijo de Jacob, sino Leví en el sacerdocio. Esa gente que él escogió, bueno, son personas, dice la transcripción del hebreo, específicamente en este versículo de Malaquías, es uno que da mantenimiento, es uno que ofrece alimento, es uno que hace unir y permanecer con él. Oye bien, uno que da mantenimiento, uno que da alimento, uno que hace unir y permanecer con él, y ese Él es nuestro Dios. Esa es la principal función de cada uno de nosotros. Hacer esta función sacerdotal, y haciéndola, Él nos va a traer la vida abundante y la paz para disfrutarla. Enseñaba la verdad y no había maldad en sus labios. Está hablando del sacerdocio levítico. Vivía en perfecta relación de paz conmigo. Eso es comunión. No buscando lo que yo deseo, sino buscando lo que Dios desea que yo haga. Claro, para esto tenemos que regresar a la vida de comunión con el Espíritu. Ahora, cuando vamos a hablar con Cristo, tomamos la Escritura. Porque cuando el Verbo se nos revela de estos logos, estamos contemplando a Cristo, estamos hablando con Cristo. Pero con el Espíritu solamente hablamos con un corazón abierto. Perdón. Con el Espíritu tienes que hablar con Él, así como Cristo se te revela en la palabra. El Espíritu Santo solo se te revela enfrente de ti. ¿Cómo así que enfrente de mí? Sí,
Como Él es una persona, igual que Cristo, su manifestación corpórea en nuestra vida, en nuestro ser hoy, es cuando tú y yo comenzamos a clamar por buscarle. Entonces, Él nos va a guiar a través de Cristo, que es la palabra. Por eso es que cuando estamos tratando aquí la mesa de los panes de la preposición, donde Dios propone, o de la presencia, es una unión que va a ser inseparable siempre. El Espíritu Santo no va a actuar si no es conforme a Cristo. Y Cristo no puede actuar si el Espíritu Santo no hace. Pero la comunión con los dos es independiente, aunque necesitamos del Espíritu para poder hablar con Cristo. Pero el Espíritu Santo habla contigo y conmigo de la manera en que tú y yo lo busquemos. Dice, unir y permanecer. Enseñaba la verdad y no había maldad en sus labios. Vivía en perfecta relación de paz conmigo y apartó a muchos de hacer lo malo. Ese era el trabajo del sacerdote. O sea, nos hemos olvidado de ese punto. Es el deber de los sacerdotes, versículo 7, enseñar a la gente a conocerme. Mira cómo el Señor habla aquí bien, pero bien puntual. El oficio principal de nosotros, fuera de darles sustento y alimento, y proporcionarles a unirlos y hacerles permanecer con Dios, toda esa función es llevar a cada persona a que conozcan a su Dios de una manera personal. No que le cuentes más de Dios, sino que lo lleves y se lo presentes, como cuando uno le presenta a alguien una persona. Y todos deben acudir a ellos, a esos sacerdotes que hacen ese trabajo, para recibir instrucción, porque ellos son los mensajeros del Señor Todopoderoso. O sea, Dios ha seleccionado su gente para hacer este trabajo. Pero ustedes, sacerdotes, se han apartado del buen camino con sus enseñanzas. Han hecho caer a muchos, así ustedes han pervertido mi alianza con Leví, con el sacerdocio. Cuando nosotros comenzamos a llevar enseñanzas que no colocan a las personas a ser dependientes de Dios, sino dependientes de los hombres, hemos pervertido la función del sacerdocio. No lo digo yo, está aquí en la Biblia. No me mires mal, mira tu Biblia. Por eso, porque no me han obedecido y porque además cuando enseñan a la gente, no tratan a todos por igual. Y esto sí que se ve. Esto sí que se ve. En todas partes donde llega un empresario al Evangelio o a alguien que puede ayudar a hacer la obra en el deseo y el sueño del hombre de Dios que la está forjando, de inmediatamente se le rinde la pleitesía de los hombres en la iglesia. ¿Por qué? Porque se está caminando soterradamente por las ofrendas y por sus diezmos. Sí, yo sé que les duele. Y yo sé que esto a mí no me abre puertas. Le decía, Señor, me has puesto a hablar algo que posiblemente me cierre más puertas que me abra. Y me dice, ese no es tu problema, eso déjamelo a mí. Tú solamente se trompeta hoy, que del mañana me encargo yo. Pero yo sé que es difícil, ¿ya? Por eso, porque no me han obedecido y porque además cuando enseñan a la gente, no tratan a todos por igual, yo haré que todo el pueblo los tenga por viles y los desprecie. Lo dice el Señor Todopoderoso. Lo que me gusta de este capítulo 2 es que en todos los versículos habla con Elohim, el Dios Todopoderoso.
el Dios Todopoderoso para hacer más abundantemente lo que tú y yo pensamos que Dios puede hacer. Tiene la facultad para hacerlo en sobremanera. ¿Qué nos está pidiendo en todo eso? Confíen en mí. No hagan sus planes y sus estrategias. Confíen en mí, que yo lo voy a hacer. Por lo cual estos sacerdotes, apartados de la verdad, torciendo todo para su provecho, Él hará que sus bendiciones que Él les había dado, cuando le tenían temor reverente y lo buscaban con vehemencia, cuando estaban apenas en crecimiento, esas mismas bendiciones sean de maldición porque las pierden. Y tratando de defenderlas, se enredan económicamente. Y hay cantidad de ministerios ahorcados, asfixiados. Me ha tocado ver, no voy a decir de qué denominación, pero me ha tocado ver unos templos hermosísimos para 2.000, 3.000 personas, siendo entregados para ser vendidos. Porque no se puede cumplir con las altas cuotas porque financiaron y refinanciaron. Como también he visto ministerios pequeños de 200, 300 personas quedarse con el ministerio grande que se desapareció, que fue quebrando, se fue huyendo todo el mundo por las responsabilidades. Ahora, los que no habían trabajado mucho están tomando todos esos templos de concreto. Le llamo templos de concreto. Les hallaron cuando le tenían temor reverente. Ahora le va a ser de maldición y les enrostrará como estiércol. ¿Qué le va a enrostrar? Los placeres que se dieron. Los placeres que se dieron. Mientras pensaron que siempre iba a ser así. Y los deleites entre los hombres los quebrantará delante de él. Pero él tiene preparado para este tiempo predicadores que hablarán sin miedo, sin compromiso, fieles a Cristo y al Espíritu Santo, sin importarles cuáles sean las consecuencias sobre su propia vida, solo interesados en caminar con Dios y en hablarle a sus hermanos que hay que regresar a la vida íntima con Dios, en donde la iglesia comience a regresar a esos tiempos profundos con Dios. No llamarle a un ayuno dejar de comer, sino que deja todo lo que estás enseñado a hacer todos los días, inclusive el juzgar, el hablar mal, para estar separado buscándolo a Él. ¿Cuántos días quieres ayunar así? No teléfono, no televisión, no internet, no visita, no llamaba a nadie, solamente enfocado en Él, para que te vuelva a reinstalar en tu camino. En vez de unas vacaciones de placer, unas vacaciones con Él. Eso está interesante. Debería ser la regla en los púlpitos hoy, integridad y verdad, así Dios haría volver las multitudes a Él. La sociedad cambiará en algún % visible y los gobernantes tendrán necesidad de la cruz, pero la sociedad de hoy no puede escuchar la voz de Dios porque su voz está encubierta por los gritos de los deseos del hombre. Una iglesia que no espera la venida de su Señor porque están tan apegados a las cosas de este mundo que parece que solo desean disfrutar de los beneficios de Él. ¿Cuánto hace que no hablamos de la venida del Señor? La iglesia antes, 16 siglos atrás, 17, 19, 20 siglos atrás, la iglesia esperaba a su Señor. No sabían si serían los del arrebatamiento, pero esperaban ese momento. Tenían pasión por esa cruz, por ese nombre, por esa sangre, por ser guiados por el Espíritu. Temían hacer algo que no fuera de Dios. Se sentían horrible cuando hacían algo y no había un fruto que permaneciera.
porque cuando las cosas son de Dios, permanecen. El diablo puede tirar con todos sus cañones, pero lo que es de Dios va a permanecer. Bien dijo Gamaliel, si esto no es de Dios, se va a desbaratar. Pero si es de Dios, ustedes estarán peleando contra él. Tremendo. Entonces vivimos en una sociedad sin Dios, y estos estafadores del Evangelio, palabra fuerte, pero es verdad, porque lograron lucrar a través de hablar de Cristo, ¿cierto? Y hacer pomposos eventos con carisma del Espíritu Santo, que ahora cuando estemos hablando en el altar del incienso, si te ha parecido fuerte hasta aquí, ay, mi hermano, no es nada para lo que yo me he puesto a escribir. Porque las mayores ofensas que se hacen son contra el Espíritu Santo. Y el altar de oro era un lugar de clamor, porque después seguía la cortina y el lugar de la presencia. O sea que el altar de oro es una relación de vida permanente con el Espíritu Santo. Pero para poder quitarnos la venda, tenemos que hablar de lo que estamos haciendo hoy. Yo te digo, si te ha parecido duro lo de la mesa de los padres, la proposición prepárate para el altar de oro. Y tú me preguntarás, profeta, ¿y usted vive todo eso que usted habla? Ya te dije, no, lucho todos los días conmigo mismo para trepar, para alcanzar. Y sé que es hasta que yo me vaya, pero no puedo dejar de hablar la verdad porque a mí me falte. No. Yo tengo que decirte lo que Dios está demandando, porque para ti y para mí es el mismo cuchillo. No hay otro. Morir, morir y morir muriendo. Todos los días. Mira esto. Y estos estafadores del Evangelio, burladores de Cristo y el Espíritu Santo, se han convertido en malditos por hacer la obra de Dios con engaño. Este está ahí en Malaquías 2. ¿Okay? Yo solamente estoy explicando lo que en líneas te leí ahora. Porque abandonaron los ídolos de madera y yeso, pero crearon ídolos de carne, ellos mismos, o su obra de concreto, y hacen girar a todos alrededor de ellos. Todo porque detienen la espada sobre la sangre del Cordero que quita el pecado del hombre, pero oigan bien, predicadores y todo el que ejerce como sacerdote delante de Dios. La espada del Espíritu Santo está sobre nosotros y apuntando directo contra cada uno, a todos aquellos que se atreven muy contumaces, jactanciosos, orgullosos y egoístamente a enfrentar al Cristo revelado en este libro sagrado llamado Biblia, porque por la palabra de este libro seremos condenados o justificados por ella misma para vida eterna. Y en el presente tiempo, mientras partes de entre los vivientes, pon muy en cuenta lo que estamos hablando. Para ti y para mí, esto no es para ti solo, es para los dos y para todos los que me estén viendo. Miren lo que escribió Santiago al no poner cuidado en lo que estamos haciendo y lo que hacemos con Cristo y con el Espíritu Santo. El medio hermano del Señor, porque no le puedo decir hermano completo. Y ya tú sabrás por qué. Por eso Santiago, en el capítulo 3, del versículo 1 al 2, dice, habla del temor de ser quien es el que enseña en el nombre de Dios. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Y me pongo en la primera punta de esa línea yo. ¿Ya? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo por cada palabra que hablemos. Porque todos tropezamos de muchas maneras. O sea, él está reconociendo que uno va tropezando, pero tropezar no es quedarse acostado. Tropezar es mirar que te pegaste con algo y que el próximo paso no te vas a pegar con lo mismo.
Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, el apóstol está hablando del peligro de enseñar y no hacer lo que tú enseñas, porque si tú no vives lo que tú enseñas, tú estarás tropezando con la palabra. Y dice que todos, de una o de otra manera, en algún momento vamos a tropezar. O sea que tenemos que estar prontos para no tropezar en lo mismo dos veces. El arrepentimiento no es hablar de arrepentirse. El arrepentimiento es no seguir haciendo lo que estás haciendo mal. Por eso al error hay que destruirlo, pero al que va errado hay que salvarlo. El desafío lo que trata es de eso. De que si estás errado en lo que se habla, te des cuenta y cambies. Porque el error hay que destruirlo, matarlo. Pero al que va errado hay que salvarlo. Y el apóstol Pablo habla de la gran responsabilidad y honra que es ser escogido por Dios para este trabajo de la predicación. De tener que meditar, reflexionar y estudiar, guiado por el Espíritu para que se nos revele Cristo. Y él dice que es una gran responsabilidad y un gran honor. Y entonces vamos a tocar para dejarlo hasta allí para la próxima semana. Y el apóstol Pablo habla de la gran responsabilidad y honra que es ser escogido por Dios para este trabajo del sacerdocio. No podrás jamás servir en la obra si primero no le sirves a Él. Porque si sirves primero en la obra, vas a hacer tus deseos, lo que tú quieres que pase, lo que se le va a la vida a la iglesia, presentándole los deseos a Dios para que Dios haga los deseos de ellos, pero nunca van a preguntarle a Dios cuáles son los deseos que Dios tiene para uno. Entonces el sacerdocio tiene que llevar a la gente a esa armonía con su Dios. Porque recuerda que hay un capítulo que hablamos que la fe no es más grande que la soberanía. Tienes que aprender ese capítulo. Por lo cual debe tomarse con mucha responsabilidad y diligencia delante de Dios cada palabra que vamos a hablar. ¿Esta palabra tiene el objetivo del deseo de Dios o esta palabra tiene el objetivo de lo que yo quiero que Dios haga? Profeta, ¿y en dónde queda mi fe? Este es un tiempo en que te vas a tener que escoger entre la fe por tus deseos o la fe por los deseos de Él. ¿Y dónde quedan mis deseos? Ya miraste ahí en Malaquías. Si tú vas por los deseos de Él, Él se encarga de que te vaya bien en la vida y que lo que tengas en la vida, que te lo da abundante, lo vivas con paz. Voy a leerlo y no sé si me alcanza el tiempo, pero estaremos la próxima semana. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 14 al 19. Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras las cuales para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Cuando el apóstol Pablo está hablando aquí, está hablándoles de que busquen una palabra solemnemente delante de la presencia de Dios para no contender con Dios por palabras, que solamente lleva a la ruina a quien las escucha. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, no es presentarnos aprobados delante de la congregación, no. Es presentarnos aprobados delante de Dios, buscando solemnemente en la presencia de Dios el objetivo de Dios para la grey que nos ha dado, o para la persona que vamos a ministrar, o para la familia que vamos a aconsejar. No es por nuestra experiencia, no es por lo que sepamos, no. Tenemos que ir a buscar la presencia de Dios para cuando vamos a hacer la función en la obra, estemos aprobados delante de Dios. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Esto me encanta. Yo sé que ya el tiempo se me terminó, pero cuando estamos hablando de buscar una palabra
delante de la presencia de Dios, de aprobarnos delante de Dios. No es una palabra que la gente diga, ay, qué bueno, qué lindo, qué poderosa. No, si damos una palabra muy buena y Dios no la aprueba, no hemos hecho nada. Recuerda, los frutos de Dios permanecen, son crecientes porque Él da vida abundante y el disfrute es en paz y en gozo. Pero tenemos que aprender a presentarnos aprobados delante de Él y usar su palabra con exactitud, con precisión, que cuando llegue ella haga las cosas para las cuales Dios ordenó que hiciera. Bueno, mis amados, en esta noche yo te deseo lo mejor. Sé que hemos tenido muchos subas y bajas, por equipos que se dañan, por ausencias mías fuera de la misma ciudad, pero vamos a seguir al frente. Vamos a seguir al frente. El desafío es un programa como su nombre lo dice, para hablarte a tu corazón cosas que no podrías recibir en tu congregación, porque de seguro que tu pastor no lo haría por el temor de una estampida. ¿Ya? O tu ministro no tienes quien te pueda retar con la palabra. Pero así, tú en tu soledad, esto no es entre tú y yo, esto es entre tú, Cristo y el Espíritu Santo, y aprobado delante del Padre. Señor mío, te doy gracias en esta noche, te doy gracias, Señor, por tu muerte en la cruz, porque allí ganamos el poder de que Cristo se nos revele y poder ver a cara descubierta lo que tú quieres que nosotros hagamos, si le permitimos al Espíritu Santo que nos guíe, si no lo resistimos, si no lo contristamos, sino que lo obedecemos. En el nombre de Jesús, amén y amén.